Vamos a empezar con un calentamiento, ¿verdad? Hoy vamos a terminar de ver la lectura sobre el origen de la filosofía, sobre la diferencia entre mito y logos, y vamos a empezar con la lectura de Sagan, ¿verdad? Del mundo y sus demonios, donde ahí vamos a hablar de pseudociencia, superstición, ¿verdad? Que es el pensamiento racional. Ustedes solo van a leer el primer capítulo. Em, no me acuerdo quién de ustedes me puso al tanto de que en el programa estaba mal porque decía capítulo 6, 23 y 24 y en realidad en la carpeta que les hice, ¿verdad? Solo está el primer capítulo y ese es el capítulo que vamos a leer. Y vamos a seguir discutiendo esto, ¿verdad? Porque como es teoría de la conciencia social lo que estamos estudiando, vamos a ver primero una de las formas de conciencia, que es la conciencia racional, ¿verdad? ¿Y qué significa eso de ser racional? Pero entonces, ustedes en mediación, que, bueno, siempre les recomiendo que antes de que empiece la clase, siempre revisen si hay cosas nuevas en mediación, eh, porque normalmente yo los pongo antes de que empiece la clase. Y vamos a tener este calentamiento, puede ser que tarde un ratito, pero igual es importante porque tiene que ver con los dos cursos, que son estos artículos, son 3 artículos cortos de periódico. Ustedes los van a leer, bueno, van a bajar el documento al aparato de almacenamiento con el que ustedes trabajan, se van a dividir en grupos y van a responder esta única pregunta, que es, después de leer las 3 noticias, indique cuáles son 2 explicaciones de tipo racional, cuáles son 2 explicaciones de tipo supersticioso. Vamos a ubicar 2 en los 2 lectores. Y las van a escribir y luego vamos a ver aquí cuáles escogieron y por qué son racionales y por qué son supersticiosos. Las explicaciones. ¿Se entiende la instrucción de lo que vamos a hacer? Hagan así, si entendieron la instrucción. Bien. Ok, entonces voy a pausar aquí porque estoy a ver el resultado. Entonces, Erika, Joana, Kesley, Wendy, Joylin, antes de decirme el fragmento, ¿cómo encararon hacerlo? Profe, primero leímos como cada una de las lecturas y ya luego dimos como nuestras ideas y discutimos así como qué pensábamos nosotros. Ok. Y Emily, Jimena, Catherine, Milagros y Diana, ¿cómo enfrentaron lo que tenían que hacer? Muy similar, igualmente, bueno, primero intentamos como leerlo todas en conjunto, pero después decidimos que era mejor cada una lo leyera y después de eso intentamos compartir como fragmentos del texto que nos... Está bueno, mi amor. Está bueno, mi amor. Que nos ayudan a responder la pregunta. Y André, y Daniela, Francine, Gretel, Melina, Priscila. Sí, no, igual nosotros, bueno, algunos ya habíamos leído, otros estábamos leyendo, y empezamos como a interactuar, a conversar sobre unas posibles respuestas, leer algunos pedacitos que creíamos que podían servir como parte de la respuesta. Y Daniela, Derek, Maike, Natalia y Paula. Paula M. Arguedas Paniagua. Profe, igual leímos y ya después comentamos un poco. Así es. Ninguno de los grupos se preguntó qué es racional y qué es supersticioso. Creo que sí, nosotros
De hecho, bueno, ahí lo tratamos vimos de lo que teníamos anotados de la otra clase que usted había dicho algo del pensamiento racional y ahí buscamos así como por encimita lo de lo supersticioso como para, teníamos como la idea, digamos, pero como para leerlo bien. Claro, porque hay un problema en las respuestas que dieron los 4 grupos, que es, si a ustedes les preguntan que encuentren argumentos racionales y argumentos supersticiosos, lo primero que habría que hacer es entender la pregunta, ¿verdad? Porque si no, uno no lo puede responder. Entonces, lo primero que había que hacer es pensamiento, definir qué es racional, qué es supersticioso. Porque si uno no sabe qué cosa es racional y qué cosa es supersticioso, no va a poder encontrar los argumentos. Es como si yo les preguntara, encuentre, no sé, 2 argumentos oblicuos en el texto. Entonces, lo primero que tendrían que haber hecho es, ¿qué? Sí, saber qué es cada una de esas cosas. De hecho, bueno, nosotros vimos algo de que usted nos había dicho en la otra clase de pensamiento racional, que hablaba como de la necesidad, universalidad, eh, fuerzas y fenómenos y así, y buscamos también lo supersticioso, pero lo supersticioso dijo como en internet. Muy bien. Entonces, sí lo buscaron. Entonces, una carita contenta para el grupo de... No hay caritas contentas aquí. Ah, no, debe haber alguna por aquí. Ahí está. Carita contenta para el grupo de Melanie, Priscila, Gretel, Francine, Daniela y Andrea. Eso es muy importante. Filosofía, al igual que matemáticas, el 90% de responder algo bien está en entender qué es lo que les está preguntando. Entonces ustedes recordarán, en mate, no sé si eran buenos o malos en mate ustedes, seguro había de los 2 tipos, pero quienes eran buenos en mate, sabían bien porque entendían qué era lo que les estaban preguntando y hacían lo que tenían que hacer. Si no eran muy buenos en mate, lo que pasaba es que no entendían qué era lo que les estaban preguntando y lo hacían mal porque no entendían qué era la pregunta. En filo es parecido y puede ser un poco más enredado todavía porque uno tiene que primero preguntarse si entiendo lo que me están preguntando, es decir, si entiendo qué es racional, qué es supersticioso, que es lo que dijo Melina, y puede haber un paso más que todavía no hemos ido, no vamos a llegar ahí, pero se los adelanto para que sepan de qué trata la siguiente temporada. A veces uno entiende la pregunta, pero uno puede cuestionar la pregunta. Uno puede decir, esa pregunta está mal, o sea, no tiene respuesta, porque está mal planteada. Pero eso es un nivel más adelante, ¿verdad? Por el momento nos vamos a quedar en la pregunta de, entiendo lo que me están preguntando, ¿qué es racional? ¿Qué es supersticioso? Entonces, Daniela, Derek, Mike, Natalia y Paula nos comparten un argumento supersticioso que encontraron. Daniela, Derek, Mike, Natalia y Paula. Tal vez el de un agricultor que decía ser víctima de magia negra, ya que se le caía el pelo y otras varas, no me acuerdo, y que ningún médico le supo dar respuesta, solo no sé si era un chamán, un médico o algo así, que le logró como contrarrestar el maleficio. Eso creo yo que era como una explicación supersticiosa. ¿Y por qué es una explicación supersticiosa, Derek? Bueno, desde mi parecer, porque no estaba fundamentada, tal vez. Simplemente creía que era eso, que él creía que era una maldición, que era magia negra, y el, digámoslo chamán, porque no me acuerdo el nombre que salía, y le dijo que sí, y por alguna razón se curó, entonces para mí es supersticioso, pero no sé cómo fundamentarlo. A André, Daniela, Francine, Gretel, Melina y Priscila, ¿les parece que ese argumento que acaba de presentar Derek es supersticioso? André, Daniela, Francine, Gretel, Melina, Priscila. Profe, de qué complicado como tener que ver por lo de los compañeros, pero
Yo pienso que sí, tal vez, porque digamos que está creyendo en que esa persona podía darle razón alguna, digamos, por pacto de, no sé, la brujería o lo que ellos argumentan. Porque sí, digamos, nosotros hablábamos de algo que decía, que la bruja decía que ella podía leer mentes y que por medio de la bola de cristal y que podía hablar con espíritus y cosas así, entonces es como supersticioso que la gente de ahí se valga de eso, digamos, y lo crea, por decirlo así. Pero ¿por qué es supersticioso creer? Melina iba a decir algo, me parece. Bueno, Ibas tal a vez, decir algo, o no sé. Es que abriste el micrófono, me parece. tal vez porque no tenga argumentación de que eso se pueda, tal vez no argumentación, ¿cómo se puede decir? Como certeza de que eso se pueda realizar, de que una persona pueda leer mentes o que una persona pueda eh, hablar con los espíritus o una cosa así. Que no se tenga certeza. Esa es la palabra, certeza de que algo pueda pasar. Bueno, de que alguien pueda hacerlo, tal vez. Ok, certeza, dice Melina. Bien, vamos a retener eso de la certeza. Porque, por ejemplo, a propósito de lo que dice Derek, por ejemplo, si yo digo, creo que va a llover, y ustedes me dicen, sí, profe, yo creo, de hecho yo vivo aquí donde yo vivo, y ustedes me dicen, profe, sí, yo creo también que va a llover. Entonces, ese comportamiento sería un comportamiento supersticioso. Sí, Sí, Profe, sí, en parte porque no, digamos, uno no lo puede comprobar inmediatamente, ¿me entiende? Como uno no puede comprobar exactamente que va a llover, sino que simplemente hay como ciertas señales que le indican a uno que puede llover, ¿me entiende? Y yo creo otra cosa, yo no pienso igual, A ver. porque igual la superstición es creer en algo sobrenatural. Y si estamos hablando de lluvia, para mí eso es muy natural, que llueva o no, que hay señales que usted las capte y su conocimiento y le indiquen que puede haber probabilidad de lluvia, o sea, no me parece superstición. Sí, profe, yo también opino igual que Francine, porque más bien me parecería que es algo intuitivo, no supersticioso. Muy bien, Francine. Claro, fíjense, cuando uno dice la expresión, porque creo que fue Derek el que dijo, di porque cree en eso, ¿verdad? Ok, y ahí la palabra es creencia, pero cada vez que nosotros usamos la palabra creer, eh, ¿verdad? Que es una palabra como, ¿cómo decirlo? No lo usamos en el mismo sentido que opinar, ¿verdad? O que argumentar, ¿verdad? Como que nos suena que argumentar y opinar es más firme que creer, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando uno dice, creo que va a llover, ¿verdad? O creo que Saprissa va a ganar el campeonato, y Saprissa no lo gana porque estamos en Stuttgart. Pero ese creer es supersticioso o se ocupa algo más, ¿verdad? Francini y Kesny, creo, nos dicen, sí, yo creo que eso no, porque bueno, ahí creer quiere decir, yo tengo algunos signos que los veo, que los he visto en otro momento, y sobre la base de los signos que veo en ese momento, me parece que va a ocurrir algo, ¿verdad? Es decir, como cuando se empieza a poner más frío, entonces normalmente como que todos hemos sentido, ¿no? Como cuando va a empezar a llover, como que eh, ¿no? El ambiente se hace así, se enfría de repente. Eh, ¿Verdad? O empiezan a haber nubes en el cielo. Entonces uno ve esos signos y dice, esos signos me hacen pensar a mí eh, que va a llover, ¿verdad? O también las mamás cuando, yo no sé si alguna de ustedes es mamá o no, o si tienen hermanos chiquitos, o si no les preguntan a sus mamás, ¿verdad? O a sus papás, si los papás se encargaban de cuidarlas cuando eran pequeñas. Pero los papás hacen mucho eso, ¿no? Como ven algunos signos y dicen, yo creo que esta chiquita está enferma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en vez de estar saltando todo el día, están recostadas en el sillón,
¿verdad? Entonces, dice, esto es un comportamiento extraño. La última vez que hizo esto era porque estaba enferma, ¿verdad? Eso lo que puede ser es un juicio equivocado, puede ser un juicio sin mucho fundamento, ¿verdad? Pero no es supersticioso, no es supersticioso, ¿verdad? No basta creer para que algo sea supersticioso, sino que es creer en algo más, ¿verdad? Creo que Francini dice en algo que es sobrenatural, dice, ¿verdad? Eso está muy interesante. La palabra que seleccionó Francini es algo que está sobre la naturaleza, ¿verdad? Entonces, Melina dice, es que yo no puedo tener certeza de que eso pueda pasar. Ahí la palabra que usa es certeza. Y tal vez esta es una de las diferencias. Bueno, no, todavía no les voy a contar esa parte. Vamos a ver cuáles otros seleccionaron, porque le pregunté al grupo de Daniela, ¿verdad? Y al de Andrei, y no le pregunté al grupo de Emily y Jimena. ¿Cuál razonamiento supersticioso encontraron ustedes? ¿Seleccionaron ustedes? Emily, Jimena, Catherine Milagros y Viviana Rodríguez. Emily, Jimena, Catherine Milagros y Viviana Rodríguez. ¿Por qué siempre tengo que llamarlos dos veces? Es una especie de amuleto de ustedes. ¿Esperan que el profe se le olvide a quién me acaban de preguntar o algo así? Profe, uno está esperando a ver cuál compañero va a responder. Eso es que a uno le da cosa tirarse al agua y ya, yo no sé, uno siente como, después de que responde el primer grupo y se cuestiona todo, uno cuestiona las respuestas y uno siente que lo hizo mal, entonces. Ah, no, pero sin miedo. Habíamos dicho que aquí, esto no es como el cole. El profe no le va a decir, usted, Jimena, a la esquina, respondió todo mal. Yo no sé si sus profesores hacen una caricatura. Bueno, Profe, es algunos un, profesores es un hacen eso. fracaso más personal, digamos, uno se siente mal con uno mismo. Ah, no, pero para nada. Recuerden, no les había comentado, sí, la clase anterior les comenté qué es lo que Aristóteles, fue con ustedes que hablé eso, ya se me olvidó. Sí, les expliqué cuál es el mecanismo que Aristóteles dice que es del que surge la filosofía. No hablé con ustedes de eso. ¿O sí? Sí, ¿verdad? Yo me acuerdo que lo hablé con ustedes. Sí, profe. ¿Verdad? Habíamos Sí, sí, dicho, se lo mencionó. sí, ¿verdad? Habíamos dicho que primero En mi defensa voy a decir algo, profe. Yo sí tengo hijos, entonces si lo explicó, probablemente no me dejaron escuchar. bueno, saludos a tus pequeños, seguro mis pequeños andan por aquí ahora. Viene ahorita. De hecho, a las 2:30 tengo que ir a recibirlo. Recuerden que lo que dijimos primero es ocio, tiempo libre. Si no tuviéramos estas dos lecciones para discutir este tipo de cosas, ustedes estarían haciendo cualquier otra cosa, cuidando a los niños, preparándoles la lonchera, arreglando la casa, no sé, viendo TikTok, pero tenemos estas 2 horas para preguntarnos, bueno, ¿qué es la superstición? ¿Verdad? Si no tuvieran este tiempo libre, probablemente no lo harían. Entonces ocupamos ocio primero. ¿Qué es la otra cosa que ocupamos? Asombro. Si no nos asombramos, no pensamos. Porque las cosas que no nos asombran, no nos las cuestionamos y nunca pensamos con ellas. Cuando uno está yo no sé si ustedes han notado eso, como cuando uno va, bueno, ahora ustedes van poco a la universidad, pero qué sé yo, cuando iban al cole, ¿verdad? Que no sé si hacían ruta de bus o lo hacían caminando. A mí me tocaba hacerlo en ruta de bus. Pero uno cuando va al cole o a la U y va siempre en el mismo bus, nunca nota las diferencias. ¿Por qué? Porque lo hace todos los días, entonces a uno no le asombra nada, ¿verdad? Es decir, todo te parece igual. Tan es así que cuando algo cambia, uno ni lo nota, ¿verdad? Luego alguien le dice, hey, ¿viste que hay una nueva tienda de camino al cole? Y uno dice, yo no vi nada, porque es que todo le parece igual, ¿verdad? No, uno no se asombra de nada. Las cosas que uno hace todos los días, repetidas veces, no lo asombran a uno, ¿verdad? Aunque podrían ser asombrosas, ¿verdad? Y eso es una de las grandes ventajas que tienen los niños y las
niñas sobre nosotros. Los niños se asombran por cualquier cosa. Por eso le pasan preguntando cosas a uno, ¿verdad? ¿Verdad? Le dicen, hey, ¿por qué usted está 2 horas ahí oyendo a ese señor mayor en vez de estar jugando conmigo? ¿Verdad? Y usted le pregunta, y usted responderá, di, no sé. Es una gran pregunta, ¿por qué lo hago? ¿Verdad? Ellos se asombran de que usted prefiere estar frente al computador oyendo al señor mayor que jugando con ellos. Usted no se asombra. Entonces, ellos son los que se preguntan, usted no. Y los que aprenden son ellos, por cierto. Entonces, ocio, el asombro. ¿Y el asombro qué hace? Aceptar la ignorancia. Esto es muy importante porque nosotros, luego les puedo explicar por qué, en el mundo contemporáneo consideramos que ignorancia es un insulto, ¿no? Si yo le dijera a Jimena o a Mike o a Kesley que son ignorantes, probablemente se enojarían mucho y me reportarían con Ileana o me reportarían en la Defensoría Estudiantil o con la Asociación de Estudiantes o lo que sea, y yo tendría que defenderme porque nosotros consideramos que eso es un insulto, ¿verdad? Pero Aristóteles lo que dice es cómo usted va a saber si no es ignorante. ¿De dónde viene el conocimiento si no es de la ignorancia? No viene de otro lado. Si usted ya sabe, ya sabe. Si usted lo sabe todo, no puede aprender nada. Solo quien acepta su ignorancia puede aprender cosas nuevas. Porque la ignorancia sirve para establecer que los límites que tengo, la ignorancia sirve para saber qué límites tengo, y todo límite significa que voy a superar ese límite. O me planteo cómo es que yo podría superar ese límite. Ese es el mecanismo. Entonces, este rodeo, a propósito de lo que dijo Jimena, este, es que hay que abrazar cuando uno no sabe, ¿verdad? Entonces, porque además no estamos en un examen de complete, ¿no? Del cole, del examen de complete de español. Entonces, todo este rodeo era para Emily, Jimena, Catherine, Milagros y Viviana. ¿Cuál fue el fragmento de superstición que ustedes encontraron? El de la placenta, enterrar una placenta para que le da al recién nacido fuerza y salud. El de la placenta. Ok, muy bien. Y Erika, Joana y Kesley, ¿cuáles escogieron ustedes? Profe, nosotros, bueno, hablamos del caso de un hombre que creía que 2 mujeres le habían hecho una brujería porque tenía como una afectación en los genitales. Sí, okay, que es la primera, ¿no? Ok. Sí, es la primera que sale. ¿Y por qué ahora tenemos? El grupo 4 escogió la brujería en los genitales. El grupo 3 escogió la placenta enterrada para fortalecer al bebé. El grupo 2 escogió... Uy, ¿cuál fue el que escogieron? Andrei, Daniela, Francine, Gretel, Melina. ¿Escogieron cuál? Profe, del supersticioso era. Sí, pensamiento supersticioso. ¿Cuál era el que habían elegido? Profe, de hecho nosotros también habíamos hablado sobre de la placenta, pero también esto de que la bruja decía que hacía, que leía por medio de la bola de cristal y leía las mentes. La lectura de mentes. Ok, la lectura de mentes y la bola de cristal. Y Daniela, Derek, Maite, Natalia y Paula eligieron también el mismo que el 4, ¿no? El del... Profe, era el de un hombre que le habían echado algo en la cara y se le había empezado a caer el pelo y todo eso. Ok, eso. Muy bien. Entonces ya tenemos los 4. Para los que ocupan refuerzo positivo del profesor, bien seleccionados los 4. Muy bien. Vamos a ponerles una carita contenta para refuerzo positivo. Carita contenta. Bien, profesor feliz porque se seleccionó bien. Ahora la pregunta, ¿por qué son supersticiosos esos razonamientos?
Sí, profe, yo solo tengo una respuesta. ¿No? Tal vez que no hay bueno, lo que le dije antes, Porque no hay certeza. de que eso se puede así. Ok. Pero digamos, está bien. Entonces voy a tomar lo que dijo Melina. Claro, está muy bien que sean supersticiosos porque son certeza. Fíjense que hay otras cosas que si ustedes ejercitan su capacidad de asombro, deberían asombrarse y les podrían parecer tan, eh, tan supersticiosos, ¿verdad? Como cualquiera de estos ejemplos. Por ejemplo, yo no sé qué tan, ustedes son muy jóvenes, entonces yo no sé qué tan mayores son sus abuelitos y sus abuelitas y no sé si están vivos, ojalá que sí, obviamente, porque uno siempre quiere tener a los abuelitos vivos, pero ahora pueden hacer un ejercicio, ahora más tarde. Pregúntenles cómo fue. No, antes de eso, vamos a preguntarle a otra persona. Vamos a preguntarle a Gretel Rodríguez. Gretel, ¿usted me puede explicar en qué consiste, cómo funciona un teléfono? ¿Cómo funciona un teléfono? Un teléfono, sí, explíqueme, ¿cómo funciona? ¿Un celular o un teléfono como de casa? Cualquiera. Creo que por, ¿cómo se llama eso? Como señal satelital o cosas así. No, explíqueme qué hace. Ah, ok, ¿qué hace? De ahí se pueden llamar, se pueden enviar mensajes, se pueden usar ¿Qué es aplicaciones. llamar? ¿Qué es llamar? Uno marca un número y llama a otra persona, habla con otra persona. Como yo estoy hablando con usted ahora. Más o menos sí. Más o menos sí. Ajá, como ustedes llaman a la vecina. A su vecina y dice, hey, doña María, venga para acá. Así. No, porque eso es como llamar, porque está presencial, la ve, pero y no sé, por una llamada uno lo llama, no sé. ¿Cómo? ¿En qué consiste una llamada de teléfono? Todos han hecho llamadas de teléfono, ¿no? Sí, profe, Profe, era como... perdimos el asombro, ¿Ah? perdimos el asombro completamente, porque yo la Ah, verdad siempre veo el celular y yo digo, ¿cómo es posible que yo esté enviándole un correo a alguien que está allá en otro lado, digamos, uno esté ya hablando con una persona que está en otro lado? Pero uno no realmente llega a investigar sobre cómo funciona eso, digamos. fíjense, me muy interesante. Y si quieren, es que yo no sé, como ustedes son muy jóvenes, tal vez sus abuelitos también son muy jóvenes. Y el teléfono es una invención muy vieja. Pero tal vez si les preguntan, les resulta. Pero fíjense que es una llamada. Una llamada es un aparato físico al que usted le habla y su voz, que yo no sé qué tan fuerte tienen la voz ustedes y qué tanto la pueden prolongar, pero por ejemplo, uno puede, uno puede hablar de un cuarto a otro o de una punta del cuarto de una punta de la casa a la otra punta de la casa. Ya para hablar de una casa a la otra se ocupa gritar, ¿verdad? Y ya para hablar dos o tres casas tiene que tener como entrenamiento de familia guanacasteca como la mía, que grita así de casa, de punta a punta del barrio, pero salvo ese tipo de cosas, uno no puede proyectar la voz mucho, ¿verdad? Porque la voz se apaga. ¿El teléfono qué es? Es un objeto al que usted le habla y su voz se traslada por el aire y llega a otra persona que tiene un objeto similar y escucha su voz, aunque esa persona esté a miles de kilómetros de distancia. Es absolutamente asombroso. Y piensen qué podrían haber sentido o pensado sus abuelos cuando les explicaron que era un teléfono,
¿verdad? Ellos que habían tenido que gritar toda la vida de punta a punta del barrio para comunicarse, ¿verdad? Que les explicaran que había un objeto al que usted le hablaba y había una persona al otro lado del mar que podía oír su voz en vivo, no grabado, en vivo, en el mismo momento en el que usted estaba hablando. Parece magia, ¿verdad? Profe, y en ese momento era solo la voz, pero ahora también uno puede ver a la persona, ¿no? Y es aún Ya. más sorprendente. Es más sorprendente, uno lo puede ver en imagen, ¿verdad? Uno le puede mandar muñequitos, uno puede hablarse con 2 o 3 personas que están en 2 o 3 partes del mundo distintas, ¿verdad? En usos horarios distintos, en geografías distintas. Pero entonces, ¿por qué decir hay un objeto que puede transmitir nuestra voz a miles de kilómetros y decir la placenta de un animal, la placenta del niño enterrado le da fortaleza y salud? ¿Por qué una cosa sí es supersticiosa y la otra no? Si las dos parecen como mágicas, ¿verdad? Si uno intenta describir qué es lo que es, ¿verdad? Melina dice, es que yo no tengo certeza de que ocurra, ¿verdad? Entonces ahí Melina se anotó el derecho a una bolsa de jocotes, porque claro, certeza, ¿qué quiere decir? ¿Por qué una cosa sí es supersticiosa y no? ¿Verdad? Uno podría pensar en un primer momento porque, porque parece como mágica, ¿verdad? Pero bueno, en nuestra vida estamos rodeados de muchas cosas que son como mágicas, ¿verdad? El teléfono, para decir uno, ¿verdad? El microondas, para decir otro, ¿verdad? No sé, el televisor, ¿verdad? La medicina moderna, ¿verdad? Ojalá que no les haya pasado nunca, ni nadie de su familia y eso, pero por ejemplo, algunos de sus familiares pueden haber recibido alguna vez una cirugía de corazón, ¿verdad? Ojalá que no, ojalá que nunca, pero puede ser, porque eso es una enfermedad que a veces pasa. Y es literalmente trasplantarle el corazón de una persona que está muerta al corazón de una persona que está viva. Eso es lo que hacen. Es como magia, ¿verdad? Suena como Frankenstein. Y todo el mundo sabe que eso es una cirugía de corazón, ¿verdad? Si alguno de sus familiares ha tenido, o si no, ustedes están más o menos familiarizados, ¿no? Porque alguna vez lo han visto, eso es lo que trata. Entonces, lo supersticioso está asociado no a lo prodigioso, sino a esto que dice Melina, que es la certeza. ¿Qué es? ¿Qué es lo que podríamos formular? Que es que las la certeza, como dice Melina, yo diría la regularidad. Esto es lo que hace, ¿verdad? Es decir, una cosa puede ser muy prodigiosa, pero uno puede repetirlo, ¿verdad? Uno llama por el teléfono y siempre sucede lo mismo, ¿verdad? Uno pone el video de WhatsApp y siempre sucede lo mismo. Uno prende la televisión y siempre sucede lo mismo. Cuando no sucede es porque algo cambió que uno más o menos puede intuir qué es, ¿verdad? Se me acabó la batería, no está conectado, se fregó el chunche, ¿verdad? Se fregó el aparato, por eso es que no está funcionando. Pero media vez usted lo repara, vuelve a suceder lo mismo, ¿verdad? En cambio, en estos casos, no hay regularidad, ¿verdad? Es decir, ustedes pueden ir donde el brujo, comprar el ungüento de amor y efectivamente que suceda, que la persona que les gusta les dé pelota. Pero ¿qué pasa cuando no sucede? Y si esta persona que a mí me gusta, por lo que sea, me deja de gustar y lo vuelvo a hacer, va a volver a funcionar, ¿verdad? Esto es, ¿verdad? Esta es la diferencia. No es solo qué tan prodigioso es lo que se supone que tiene que haber, ¿verdad? Sino que es esto que Melina dice, la certeza. ¿Qué quiere decir la certeza? Un comportamiento racional es cuando yo razonablemente sé cómo va a derivar algo y ese algo ocurre. ¿Por qué? Porque tiene una legalidad,
¿verdad? Tiene una causalidad que yo puedo conocer o que puedo intuir inclusive. Tiene una legalidad. Legalidad quiere decir ley. ¿Verdad? Tiene una necesidad. Y esto es lo que es diferente. El comportamiento supersticioso, y esto es una de las primeras cosas, uno, no tiene legalidad, es decir, no repite su comportamiento, pero además, inclusive, que esto es importante también, porque no sé cuál grupo, creo que fue el grupo de Eric, seleccionó el caso de el señor de San Vito, ¿no? Que tenía que decía que le habían echado una maldición, ¿verdad? Porque se le caía el pelo y se le ponía la piel en carne viva, ¿verdad? Pero el Señor dice que se le curó, ¿verdad? Que se le curó. Entonces, el profesor le podría preguntar a Joylin Mora, por ejemplo, Joylin, ¿usted no cree que esto no es un comportamiento supersticioso porque al final el Señor se curó? O sea, sí funcionó. Joylin. Sí, profe. ¿Cuál es la pregunta? Sí. Digamos que no. Si sirve para curar, ¿no sería una demostración de que no es superstición, de que eso sí funciona de verdad? Pues que pudo haber sido que se curó, porque sí, digamos, por suerte, digamos, a como pudo no haberse curado, digamos, entonces sí pudo haber sido una superstición desde un principio, pero resulta que sí salió en el momento, digamos, sí se curó. Claro, muy bien respondido, Joylin. Claro, porque fíjense que es muy interesante que algo produzca el comportamiento deseado. A ver, ¿cómo es? Correlación no es lo mismo que causalidad, ¿verdad? La causalidad es cuando tenemos, ¿verdad? Una cosa A que produce una cosa B. Y siempre que esta A produce B en todos los casos, ¿verdad? Pero al revés no es cierto, ¿verdad? Es decir, si B no necesariamente quiere decir que A, ¿verdad? Al revés no es verdad. Y Joylin lo dice bien, que es, bueno, está bien, el Señor se curó, pero pudo haberse curado porque sí, porque el cuerpo a veces se cura solo, como con los resfríos, por ejemplo, ¿verdad? Uno se enferma y el cuerpo solo se cura, ¿verdad? A veces uno toma medicina para acelerarlo, pero inclusive si no la tomara, el cuerpo se encarga de curar el resfriado solo, ¿verdad? O puede ser que haya sido otra cosa lo que lo curó, ¿verdad? Entonces, esa relación de cómo fui al brujo, me curé, A, entonces B, solo sería cierta si siempre ocurriera, ¿verdad? Pero el Señor lo que hace es que lo coloca al revés. Como me curé y fui al brujo, lo que explica que me curé es que fui al brujo. Y no se sigue. Eso es supersticioso. ¿Por qué? Porque lo que garantizaría la regularidad es que siempre ocurriera lo mismo, que no pudiera esperar siempre el mismo resultado. Y además, habría que agregar, esto es otra cosa importante para comprender la diferencia entre la superstición y la racionalidad, que para ustedes también es importante como científicas sociales, es que la racionalidad es legal, tiene una legalidad, ¿verdad? Tiene una causalidad. Nosotros pensamos en esos términos cuando queremos pensar racionalmente, pero además puede ser sometida a control. Es decir, uno puede hacer experimentos controlados para repetir el resultado. En todos estos casos, por ejemplo, como leer la mente, que es el ejemplo que ustedes pusieron,
El problema de eso es que pudo haber sucedido una vez, efectivamente, pero luego no se puede hacer un experimento controlado para ver si lo puede hacer siempre y en las mismas circunstancias. Esa es la otra cosa. Para que nosotros algo lo consideremos racional, tiene que tener casualidad, tiene que tener legalidad, pero también tiene que tener control, ¿verdad? Es decir, puede ser sometido a una experiencia, a un laboratorio, a un panel de iguales que pueda verificar qué es eso lo que está pasando, ¿verdad? ¿Sí, Melina? Profe, por ejemplo, esto de racionalidad, digamos, nosotros habíamos tomado el ejemplo de que algo decía en la lectura, no recuerdo bien cómo era, pero que si uno practicaba algo, digamos, obviamente pues iba a volver bueno en eso. Para poner un ejemplo, nosotros estamos estudiando para ser trabajadoras sociales, ¿verdad? Y trabajadores sociales. Pues, por ejemplo, tal vez yo no sé nada de la carrera, yo no sé nada de la profesión, pero si pues yo estudio, digamos, y la llevo y yo voy a llegar a ser una buena profesional en trabajo social, ¿verdad? Entonces, eso se está practicando, digamos, todas las profesiones o cualquier cosa que usted quiera hacer, si usted lo practica, aunque usted no sepa nada, y usted lo estudia, pues va a llegar a ser bueno en eso. Más o menos por ahí. Sí, esa es una explicación racional. Claro. ¿Por qué Melina es una buena trabajadora social? Sí, porque estudió 5 años trabajo social. Esa es la explicación. Entonces, a fuerza de esfuerzo y de repetición, se volvió buena. Digamos, no es ninguna cualidad mágica de Melina, ni que, no sé, ni que el sagrado niño de Atocha siempre estuvo en su escritorio, que puede ser que estuviera, pero no tiene ninguna relación de por qué Melina fue una buena, se transformó en una buena trabajadora social. La explicación es por la repetición, que es la misma explicación de por qué uno se va a hacer bueno en básquetbol, béisbol, o en cualquier deporte, o en pintura. Porque repite el ejercicio muchas veces. No existe otra forma. Ok. Son ya son las 2:26. Entonces, vamos a hacer el corte acá para que tomen una pequeña meriendita y hagan ejercicio, el jumping jacks y eso. Y 2:26. Veámonos de vuelta a las 12:50 para hacer la otra parte de la clase, que es, vamos a ver la lectura y vamos a ver la lectura de Saga también, ¿verdad? Entonces, 2:50, nos vemos. Hola, ya vamos a la segunda parte de la clase. Hagan este signo si están por ahí. Y bueno, y vamos a continuar con este tirón de trabajo que tiene que ver con el pensamiento racional, el pensamiento supersticioso y otras formas de pensamiento, ¿verdad? Porque habíamos dicho, el pensamiento racional es una forma de conocimiento, pero ojo, no todo, o sea, nosotros tenemos conocimientos que no son racionales, pero son conocimientos, ¿verdad? Y también, ¿verdad? No podemos confundir el conocimiento racional, ¿verdad? Con, por ejemplo, de un razonamiento mal hecho, ¿verdad? Porque un razonamiento mal hecho igual es racional, pero lo que pasa es que no tenía suficientes fundamentos, ¿verdad? Para explicarse. Como por ejemplo en el caso de ese, yo creo que Saprissa va a ser campeón este año, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si uno midiera el rendimiento, la cantidad de puntos, el tipo de equipo que tiene, uno tendría que llegar a la conclusión que inclusive aunque ganaran todos los partidos, cosa que es poco probable, no le dan los puntos. Entonces, digamos, cuando uno dice, yo creo que va a ganar Saprissa, ¿verdad?
o yo creo que voy a hacer el mejor promedio del curso, eso no es supersticioso, ¿verdad? Eso puede ser un razonamiento mal fundado, que es otra cosa, ¿verdad? Pero vamos a ir viendo los distintos niveles para irlos conociendo. Estábamos viendo esta lectura, ya habíamos hablado de varias, habíamos quedado hasta como por aquí más o menos, ¿verdad? El mito. Les había quedado la tarea de leer los cuentos de mi tía Panchita, porque uno no puede andar por ahí por la vida sin habérselo leído alguna vez. ¿Verdad? Otro dato, todos tenemos formas de conciencia social antes de saber tan siquiera que existe la palabra, ¿verdad? Es decir, nosotros ya venimos al mundo y hay una serie de características de la sociedad que nos son dadas, ¿verdad? Entonces, antes de que ustedes se pregunten ni siquiera por qué es la conciencia y qué es la conciencia social y todo eso, ya ustedes tienen una, ¿verdad? ¿Heredada de qué? Heredada del lenguaje. Por ejemplo, el lenguaje en sí mismo es una forma de conciencia, ¿verdad? Cuando los niños aprenden a leer y a hablar, ya están desarrollando una forma de conciencia y de hecho si ustedes se fijan, mucha de nuestra conciencia está basada en la lógica del lenguaje, es decir, el lenguaje es sujeto, verbo, predicado, ¿verdad? Es la lógica del lenguaje. Entonces nosotros siempre creemos que hay alguien que hace una acción, hay una acción en sí misma y hay cosas que se predican de esa acción, como que creemos que el mundo es un poco así siempre. Del folclore, de los mitos, que es de lo que habla la lectura, las fábulas, los dichos, el sentido común. Todas esas son formas previas de conciencia que nosotros ya tenemos, ¿verdad? El mito, la conciencia mítica, es una forma específica de la conciencia que ya implica un nivel de desarrollo importante de la sociedad, ¿verdad? No es cualquier historia fantástica, sino que es una forma especial de conocimiento donde los seres humanos narran cuál es su relación con Dios o con los dioses. Tiene características que ustedes pueden reconocer. Uno, la personificación. Dos, la idea del destino, que es muy importante, es decir, la idea de que no importa, no importa qué pase, uno no puede conjurar el destino que le está marcado. Que ahí la historia, como que siempre pongo ejemplo, es Edipo Rey, que no sé si la conocen ustedes. Que creo que esa no hay que leer, la tragedia griega que hay que leer es Esquilo, ¿no? ¿Verdad? Es Profe, yo creo que Edipo Rey sí, porque me parece haberlo leído en el cole. Prometeo encadenado, creo que es la que tienen que leer ustedes, pero si no, Edipo Rey la tienen que ver, si tienen la posibilidad de verla alguna vez o leerla, porque es brillante. Porque Edipo, tal vez se les han contado en psicología, ustedes ya llevaron psicología, porque hay una cosa en psicología que se llama el complejo de Edipo, que tal vez la profe de psico se los explicó, ¿verdad? Eh, que es como la explicación de por qué las parejas de uno se parecen tanto a la mamá y al papá. En general. Si ustedes se fijan, normalmente sus parejas y sus novios o novias o amantes o lo que sea que quieran tener o tengan, se parecen mucho a su mamá y a su papá. Cosa que cuando uno se lo dice, uno dice, ¿qué? Pero eso es la idea del complejo de Edipo en Freud. Pero eso viene del nombre de una tragedia griega que es muy interesante, muy interesante, más allá del complejo de Edipo, porque es la idea del destino en el mundo griego, es una cosa que se llama las moiras, que aparece, si han visto Percy Jackson, aparecen ahí, si han visto Hamlet, aparecen ahí también, y en donde más aparecen en 300, ¿verdad? Los que les gusta ver películas así. Y las moiras lo que hacen es que le dicen el destino a uno, ¿verdad? Son como las que le cuentan a uno lo que los dioses tienen preparado para uno. Y entonces hay un rey que se llama Layo, que está casado con una reina que se llama Yocasta, y Layo va a donde
donde el oráculo, donde las moiras, y el oráculo le dice que su hijo, Edipo, lo va a matar y se va a casar con su mamá. O sea, y se va a casar con Yocasta, ¿verdad? Entonces, él cuando oye eso se asusta, ¿verdad? Del destino y quiere conjurar su destino, quiere que no ocurra su destino, entonces agarra a su hijo recién nacido, a Edipo, y lo manda a donde el rey vecino, para que lo críe él, ¿verdad? Y entonces Edipo crece como príncipe del reino vecino. Y cuando muere el rey del reino vecino, Edipo invade Tebas y entra victorioso a Tebas y mata a Layo en combate. Y siguiendo la tradición griega, se desposa con la reina del reino que acaba de tomar por conquista, que es Yocasta. Entonces, y bueno, ahí siguen las historias. Eso es el trailer. Si quieren saber de cómo termina la cosa, tienen que leer toda la historia. Pero digamos, esa es una buena forma de explicar el destino, porque Edipo y Layo, intentando hacer que el destino no ocurra, hacen que ocurra, ¿verdad? Esa es la idea del destino. No hay, el destino se opone al principio de libre agencia, ¿verdad? Si ustedes quieren saber a qué se opone la idea del destino, nosotros, digamos, cuando no, bueno, puede ser, si ustedes tienen una conciencia mítica, pueden creer que hay un destino. Ustedes, que estamos destinados a algo, ¿verdad? Estamos destinados a ser salvados, estamos destinados a ser condenados, que es como aparece en el mito judeocristiano, ¿verdad? En el que hemos sido socializados nosotros. Que supone que va a haber un fin de los tiempos y los que sean salvos se salvarán y los otros serán dejados atrás, ¿verdad? Y no importa qué hagamos, pues eso es lo que va a pasar, ¿verdad? Por eso es que es destino. Y nosotros cuando no pensamos míticamente, sino cuando pensamos racionalmente, lo que pensamos es bajo el principio de libre agencia, que es que yo puedo llevar adelante la vida que razonablemente deseo vivir. No cualquier vida que quiera vivir. Es una versión como hollywoodense, ¿verdad? Porque nosotros no podemos vivir cualquier vida que deseamos vivir, sino podemos llevar adelante la vida que razonablemente deseamos vivir, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros no podríamos desear vivir en la luna, porque en la luna no se puede respirar. Entonces, eso no es razonable, ¿verdad? Por más que queramos vivir en la luna, ¿verdad? Pero sí, digamos, uno puede aspirar a, no sé, a ser el mejor violinista del mundo, ¿verdad? Y hacer las cosas que tengo que hacer para hacerlo. Pero ese es el principio de agencia. Digamos, no hay ninguna fuerza que impida que yo logre, ninguna fuerza trascendental que impide que yo sea eso. Y ya había señalado, tanto el folclore como los mitos, como las leyendas, pero muy especialmente los mitos, su importancia no es qué tan sofisticados son, sino que cimentan la autoridad. Para eso sirven los mitos. Porque los mitos, primero, para quien vive el mito es real, ¿verdad? Quien tiene una conciencia mítica, o las sociedades con sus mitos, siempre han tenido una relación especial que es que los mitos para esas sociedades no son falsos. Son falsos los mitos de las otras sociedades, ¿verdad? Por eso es que, digamos, en Costa Rica sería muy normal que haya personas que consideren que los mitos griegos son historias, ¿verdad? Cuentos, fábulas, pero que la pasión de Cristo no es un mito, sino que es lo que pasó, es la realidad, ¿verdad? Porque quien vive en el mito considera que el mito es real, ¿verdad? Y esa autoridad tiene una jerarquía, ¿verdad? Unas instituciones que son las guardianas de la tradición. La explicación racional es otra cosa. La explicación de racional no personifica las explicaciones, ¿verdad? No son individuos
que hacen las cosas, sino que se explica en términos de fuerzas y fenómenos naturales, ¿verdad? Lo que hay son fenómenos naturales, fuerzas naturales, son las que explican las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, en el ejemplo de la llamada de radio, hay una explicación racional para que la voz de uno se pueda escuchar a miles de kilómetros de distancia. Y esa fuerza se llama electromagnetismo, que es la fuerza que explica el movimiento del sonido. También no hay destino, sino que lo que hay es necesidad y universalidad. O sea, las cosas no están destinadas a ser, sino que hay una cierta necesidad que puede ser natural o social, y la fuerza del pensamiento racional, de la filosofía, no es que simiente la autoridad, y por eso es que, digamos, en general los filósofos han tenido mala prensa en la historia del pensamiento, en la historia de la sociedad. Yo no sé si ustedes saben, eso tal vez se los contaron en generales, el que se considera el primer gran filósofo de Occidente, que es un señor que se llama Sócrates, que es el maestro de Platón. La ciudad lo mata, lo condena a beber cicuta, lo condena a beber veneno, lo acusa de pervertir a la juventud y de impiedad, de promover que la gente no crea en los dioses de la ciudad. Esas son las dos acusaciones. Y es muy divertido porque, bueno, no es divertido, es porque lo mataron, pero es decir, es curioso que la ciudad vota 2 veces por matar a Sócrates. Y el primer resultado recibe una cierta cantidad de votos, y el segundo resultado recibe más votos todavía, ¿verdad? Cuando le dan la posibilidad de disculparse, y él hace otra argumentación y más bien hace que más gente esté en contra, ¿verdad? Entonces, el problema es que en el conocimiento racional no es la cimentación de la autoridad lo que importa, sino los argumentos y las razones. ¿Y qué pasa? Que los argumentos y las razones dividen, ¿verdad? La fuerza del pensamiento mítico, la fuerza del pensamiento religioso, es que su objetivo es unir, ¿verdad? Religión significa religare, volver a unir, lo que vuelve a unir, religare, religión. Mito, ¿verdad? Eso lo que hace es que mantiene unida a la comunidad bajo la fuerza de la autoridad. El pensamiento racional divide, el pensamiento racional critica, ¿verdad? Y por eso, digamos, siempre está un poco bajo sospecha. Porque las sociedades tienen como una necesidad de mantenerse cohesionadas, ¿verdad? Esto de la necesidad. Ahora, no quiere decir, o ustedes no podrían entender que mito y filosofía, mitos y logos, son completamente opuestos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para que ustedes puedan comparar el mito y el logos, tienen que tener algo en común. Para que yo pueda comparar a Jimena y a Wendy, ¿verdad? Por ejemplo, digamos que las dos juegan básquetbol. Entonces, yo puedo decir, Jimena es una muy buena jugadora de básquetbol y Wendy es una jugadora regular de básquetbol. Para poder compararlas, tienen que tener algo en común, ¿verdad? ¿Y qué es eso en común que tienen? Aunque Jimena, en este ejemplo, sea una buena jugadora y Wendy sea una jugadora regular, ¿verdad? Di que las dos juegan básquetbol. Por eso es que las puedo comparar, ¿verdad? Fíjense que inclusive en un caso extremo de enfrentamiento, la guerra, por ejemplo, entre dos países, como la que hay en curso entre Rusia y Ucrania, uno podría decir que Rusia y Ucrania son completamente opuestos porque están en guerra, pero no es verdad, no son completamente opuestos. Justamente porque están guerreando, tienen cosas en común, ¿verdad? ¿Qué cosas en común tienen? La frontera, por ejemplo, tienen en común. Si no, no podrían guerrear entre ellos, ¿verdad? Entonces, justamente para pelearse con alguien, uno tiene que tener algo en común con una persona. Piensen, ojalá que no, porque ustedes seguro son personas muy civilizadas y muy educadas, pero piensen alguna vez que hayan peleado a gritos con
con alguien. Si alguno de ustedes alguna vez ha peleado a gritos con alguien. Para pelearse a gritos con alguien tienen que tener algo en común. ¿Qué? El lenguaje. Porque si no tienen el lenguaje en común, la otra persona no sabría que lo estás insultando, ¿verdad? Entonces, por lo menos tienen que entenderse para insultarse, ¿verdad? Entonces, mitos y logos son dos formas de conciencia que se dividieron hace mucho tiempo, pero que tienen en común que ambos se preguntan por el principio, por el origen, ¿verdad? El sentido común, el folclore, la intuición, el saber poético, no se preguntan por el origen. Son todas estas formas de conocimiento, el sentido común, el folclore, la intuición, todas esas son formas de conocimiento, pero no se preguntan por el origen de las cosas. No se preguntan por el origen de las cosas, ¿verdad? En cambio, el mito y el logos, la religión y la filosofía, sí se preguntan por el principio, por el arjé, dicen los griegos. Y la pregunta por el origen siempre es la pregunta que uno se hace por cuáles son los límites de lo dado. Esto porque el sentido común es, que es una forma de conocimiento, es aceptar lo dado, ¿verdad? Eso que Jimena dijo de hemos perdido el asombro, ¿verdad? Eso tiene un nombre, eso se llama sentido común. El sentido común es con lo que funcionamos todos los días, es una forma de conocimiento, ¿verdad? Y el sentido común es el que le indica a uno, por ejemplo, que si tiene que ir a la universidad, se tiene que bañar primero y ponerse la ropa después, que no puede ser al revés, ¿verdad? ¿Por qué no puede ser al revés? Wendy Gutiérrez. Profe, disculpe, me repite, es que yo también tengo una hija y estaba un toquecito con ella, no sé si la escucha. Hola, hija de Wendy Gutiérrez. ¿Me repites, porfa? Sí, que por qué no se puede hacer al revés. Dije, el sentido común es lo que le indica a uno que si uno quiere ir a la universidad, tiene que bañarse primero y ponerse la ropa después. ¿Por qué no puede ser al revés? Profe, porque si uno se pone primero la ropa y luego se baña, pues se moja la ropa, ¿no? Claro, muy bien, ¿verdad? Entonces, esa pregunta es muy rara, ¿verdad? Y de hecho el sentido común es este tipo de conocimiento que al que uno responde. Wendy tuvo la delicadeza de responderlo, está muy bien, pero Wendy también podría haber dicho, di profe, porque es obvio, ¿verdad? A las cosas que uno responde así, ahí lo que está actuando es el sentido común, ¿verdad? Si uno pregunta, ¿por qué tengo que ponerme la ropa primero y bañar? ¿Por qué tengo que bañarme primero y ponerme la ropa después? Sí, porque es obvio, ¿verdad? Si uno pregunta, ¿por qué para ir al baño tengo que ir por el zaguán, por el pasillo y no puedo ir por el techo? ¿Verdad? O sea, son preguntas que uno dice, es que eso no tiene, es como obvio, ¿por qué? ¿Verdad? Entonces ese es el sentido común. El sentido común no se pregunta por el origen de las cosas, ¿verdad? Sino que es un poco con lo que funcionamos en automático, ¿verdad? En la vida social, como para hacer ese tipo de cosas. Primero pongo el plato, luego echo la leche y luego echo el cereal, ¿verdad? No al revés, no. Pongo el cereal, luego la leche y luego el plato. Ese es el sentido común. Para ir al baño no atravieso el techo, sino que cruzo el zaguán, cruzo el pasillo para llegar al baño, ¿verdad? Si tengo frío, me pongo una cobija. Si no tengo frío, me quito la cobija. Ese es el sentido común funcionante. Es una forma de conocer. Luego vamos a volver sobre eso. Pero ni el mito ni la filosofía funcionan sobre la base del sentido común. ¿Por qué? Porque no acepta lo dado, sino que se pregunta por los límites de lo dado, los dos. También se pregunta por los límites de lo aparente, de la base de la investigación empírica, es decir, si es verdad que esto que vemos es todo lo que vemos, ¿verdad? Si esto que hay es todo lo que hay. Se pregunta por el origen de todo lo existente. Tanto la filosofía como el mito tienen que responder a la pregunta por el origen de las cosas. ¿Cuál es el origen del cosmos? ¿Cuál es el origen de la naturaleza? ¿Cuál es el origen de la sociedad? ¿Verdad?
Y por qué las cosas son como son y no y se comportan como se comportan, ¿verdad? Eh, y, y, y esto, ¿verdad? Ah, y aquí viene la otra cosa que me parece importante, que es a la idea de destino, que es una idea muy importante dentro del mundo griego, dentro de la conciencia mítica. Los griegos fueron construyendo otra palabra, que es una palabra que ustedes conocen, pero que hay que conocer la historia, que es tecné, técnica, ¿verdad? Tecné se dice en griego, que significa la producción, la fabricación material, la acción eficaz. Eso es una tecné, ¿verdad? Y por ejemplo, una tecné es la agricultura, es una técnica, ¿verdad? La fabricación de vidrio, es una técnica. La fabricación de zapatos es una técnica, ¿verdad? La retórica es una técnica, ¿verdad? Eh, entonces ellos descubren esto, o sea, como que la técnica es el uso deliberado de la inteligencia humana para obtener un objetivo, la técnica. O sea, porque la, la agricultura, ¿verdad? De hecho, hay una palabra que ustedes seguro usan mucho, que es cultura, viene del latín, significa cultivare, de cultivar, de la agricultura, y lo que quiere decir es eso, está la naturaleza que obviamente produce alimentos, produce naranjas y produce eso, pero hay otra cosa que hacemos nosotros deliberadamente para que se produzcan manzanas, ¿verdad? No como se producen manzanas en la naturaleza, sino que nosotros deliberadamente queremos que en ese lugar se produzcan naranjas o manzanas o zanahorias o lo que sea que hagamos de agricultura. Y hacemos cosas, usamos nuestra inteligencia y las cosas que sabemos para que en ese lugar nazcan naranjas o fresas, manzanas. Y esa idea es una idea que luego se transmite a la cultura, ¿verdad? Es decir, nosotros tenemos naturaleza, sin duda, pero tenemos también cultura, que es las instituciones que nosotros creamos a propósito, conscientemente, ¿verdad? Entonces, los griegos descubrieron esta idea de la técnica y se preguntaron que si así como existe una técnica para hacer botellas, una técnica para hacer zapatos, una técnica para hablar bien, si existe una técnica del alma humana, si existe una ciencia de la vida buena en sociedad. Es decir, si es posible descubrir la racionalidad de las acciones humanas con el objetivo de conseguir una vida buena, ¿verdad? Eso es lo que se preguntaron. Es decir, si nosotros podemos deliberadamente hacer que se produzcan manzanas, ¿no podríamos también tener una técnica que nos permita deliberadamente conseguir una vida buena? Y la técnica, nosotros la podríamos oponer en un cierto sentido al taike, al destino. Taike se dice destino, ¿verdad? Tecné y taike en un cierto sentido están opuestas, o más bien uno debería decir, la tecné es lo que permite, la técnica es lo que permite, eh, ahí se fue la luz y regresó la luz. Hola, ¿me escuchan? Sí. Hola. Oh my God. Hola, pero se supone que hay internet. No, no hay. Oh, por mi Dios. Hoy se está viendo la luz.